Doctor Miguel Carbonell, en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2019, presentándonos El debido proceso en México, análisis de los artículos 14 y 16 constitucional. ¿Qué nos puede hablar de esta obra? Que pues estábamos acostumbrados a leerlo en otra editorial y ahora está aquí en Tirant-lo Blanche, ¿no? Que está creciendo en títulos y sobre todo en personalidades importantes. Ha hecho un gran trabajo la editorial y justamente esta obra se inserta en un esfuerzo de difusión de la cultura constitucional en México. Es decir, los abogados solemos citar estos artículos 14 y 16 de la Constitución mexicana, pero no entendemos a veces a cabalidad su contenido. Entonces, esta obra lo que busca justamente es ir explorando el alcance de cada uno de los párrafos, incluso, porque a ese nivel de detalle llega, de los párrafos de los artículos 14 y 16, que son los artículos que más invocan los abogados en juicios de amparo. Entonces, por eso es importante. Y también un poco la idea del libro es defender en este momento del país, porque bueno, el país está viviendo un momento difícil, la importancia del debido proceso. Es decir, no se trata de una cosa de abogados o de leguleyos, como dice el presidente. Se trata de valores importantes en un Estado democrático de derecho. Valores que hay que proteger y que no se trata de formalidades vacuas o vacías. Hay valores muy importantes que el debido proceso defiende. No puede haber debido proceso, más bien, si no hay debido proceso no hay Estado de Derecho. Y si no hay Estado de Derecho no puede haber democracia, tan sencillo como eso. Entonces, de ahí la relevancia del tema que se analiza en el libro. Nos ha tocado ver, bueno, pues del viejo sistema, del actual sistema, en el caso penal, ¿verdad? Que el debido proceso se hace valer ya hasta el último, que ya pasó la sentencia, la segunda instancia y luego en el amparo directo, después de muchos años, pues alguien le hacen justicia y finalmente sale después de haber estado varios años en prisión cuando pudo haberse evitado casi desde el inicio, porque es el comienzo, ¿no? Totalmente, coincido totalmente. Yo creo que una buena comprensión de este tema permite hoy en día, con pleno fundamento jurídico, aplicarlo desde la primera instancia. Es más, desde el momento en que detienen a una persona. En ese momento se activan garantías de debido proceso como asistencia de abogado. Tiene que estar inmediatamente, la persona tiene que estar inmediatamente asistida de abogado. Causas restringidas para medidas cautelares como la prisión preventiva. O sea, una serie de fenómenos y de cuestiones que, insisto, protegen valores importantes, protegen valores indispensables y que se pueden aplicar a materia penal o a otras materias donde hay mucha litigiosidad en materia laboral, en materia familiar. Por ejemplo, los procesos familiares suman, según el INEGI, más de 700,000 nuevos procedimientos judiciales cada año, nuevos, estoy hablando nuevos, o sea, estamos en materia familiar en México, cada año. Entonces, realmente el poder aplicar el debido proceso desde el primer momento, como usted muy bien lo señala, creo que es indispensable y una de las virtudes de este concepto, creo, y por eso el libro pudiera ser de interés de muchos abogados, es que es transversal. Es decir, el debido proceso ciertamente en materia penal es muy llamativo, pero se aplica por igual a las demás materias, no hay en eso ningún obstáculo, por supuesto. ¿Ha habido algún avance, digamos, de una década para acá o seguimos igual en esto de respetar el debido proceso o a raíz de reformas y de cuestiones que se van viviendo y que el derecho es dinámico, pues estamos mejor o estamos estancados o estamos peor? No, yo creo que en términos de la normatividad aplicable estamos infinitamente mejor. O sea, las reformas que ha habido, incluso en materia penal, etcétera, han sido muy relevantes. Hoy tenemos un diseño institucional y un diseño normativo bastante moderno, bastante vanguardista. Lo que pasa es que, como siempre, nos ha fallado la aplicación. Si no hay recursos humanos suficientes, si no se le invierte, si no hay una guía para que estas reformas se hagan realidad, pues ahí es donde vamos a ver que no mejora y que no cambia la sociedad. Yo creo que ese es el gran pendiente, pero de que el diseño normativo ha avanzado, bueno, infinitamente, muchísimo, no tengo ninguna duda de eso. Se hablaba que al no haber el respeto al debido proceso, bueno, pues finalmente el resultado último es que no hay democracia. Exacto. ¿Cómo podemos
hablar de las consecuencias, digamos, las que son tangibles y visibles de este no respeto al debido proceso? Pues simplemente la cantidad de personas presas que están en la cárcel sin un juicio. A ver, el dato es 40% de todas las personas presas en este país no han recibido una sentencia que diga que son culpables de haber cometido un delito. Bueno, 40%, estamos hablando de más de 100,000 personas. Personas que son sujetos de actos de arbitrariedad cotidianamente por la policía, por el Ministerio Público, por la alcaldía del municipio donde viven. O sea, el debido proceso violado pues se proyecta en una inferior calidad de vida, en falta de certidumbre para las inversiones, en violación de los derechos de los trabajadores, etcétera, etcétera. Entonces creo que es algo también desde el punto de vista práctico de enorme relevancia. Bueno, ya que hablamos de derecho penal, ¿por qué al Ministerio Público, sobre todo, por qué a los jueces les cuesta tanto trabajo fundar y motivar en sus resoluciones, ¿no? Y que finalmente en los amparos es donde se las echan para atrás. Pues ojalá que lean este libro, porque ahí está la respuesta. Ahí van a encontrar muchos elementos. Yo creo que, por ejemplo, ese es un buen tema. La garantía de fundamentación y motivación se tiene que aplicar desde la primera instancia. Y es algo que está en el artículo 16. Que es uno de los 2 artículos que estudia este libro. Entonces, creo que ahí tenemos un aprendizaje pendiente. Quizá esto venga de que los abogados en México, los que se desempeñan en el ámbito judicial, en el fuero común, es decir, en las entidades federativas, han crecido y se han desarrollado con una lógica de pura legalidad. Es decir, aplican el código, la ley, pero no han visto, no han ampliado la visión, y ahorita ya lo tienen que hacer a fuerzas, de la Constitución, de los derechos humanos, de todo este nuevo discurso, que es un poco lo que trato de reflejar en el libro. Entonces, creo que ya los jueces se tienen que cambiar el chip y tienen que ir a una visión más moderna, más integral, que incorpore criterios de legalidad, ciertamente, pero también de constitucionalidad y de convencionalidad. O sea, el modelo se ha vuelto más difícil. El otro día en un seminario platicamos. Hoy ser juez en México es más complejo de lo que era hace unos años, sin duda. Hay más exigencias argumentativas, normativas, etcétera. Pero también es un reto y es un desafío más importante el ejercicio de la función judicial. Cuando vemos resoluciones de amparo, sobre todo en el CICE, donde quedan registrados, que preguntan, ¿se hizo uso de tratados internacionales? Y a la mayoría le ponen que no. O sea, porque como pareciera que no están familiarizados y poco a poco se va a lograr. Es un excelente ejemplo. Los tratados internacionales firmados y ratificados por el Estado mexicano son obligatorios. A ver, un juez de primera instancia no puede decir, no, yo no lo aplico. No, mire, usted tiene que aplicar. No lo digo yo, lo dice la Suprema Corte. Lo dicen los propios órganos internacionales que nos supervisan, ¿verdad? Entonces, creo que ese caso ilustra bien el pendiente, digamos, la curva de aprendizaje que hay que hacer para materializar en la práctica, en la realidad, el debido proceso. Por último, doctor Miguel, a más de 3 años ya de que se implementó en su totalidad el sistema penal acusatorio en México, ¿usted qué advierte de este sistema? Porque de pronto es satanizado y bueno, pues ha crecido la criminalidad o aún aumentado los índices y eso pues lo equiparan como un fracaso, aunque parece demasiado pronto para etiquetar o calificar. Sí. No, yo diría, en el balance del sistema penal acusatorio hay luces y hay sombras. Nadie dijo, en esto quiero ser muy enfático y muy claro, nadie dijo que la reforma del proceso penal sirviera como un elemento para inhibir la incidencia delictiva. O sea, son 2 cosas diferentes. O sea, el proceso penal responde frente al delito, pero la prevención le toca a otras instancias, es otra, tiene que ver con diseños arquitectónicos de ciudades, tiene que ver con poner cámaras, tiene que ver con políticas públicas de fomento del empleo juvenil, tiene que ver con tratamiento de adicciones. Esa es la prevención del delito. Eso no lo hace ni el proceso penal ni en México ni en otros países. En eso no nos equivoquemos. Entonces, 1. 2. Hoy criticamos al proceso penal mexicano y hablamos de que si funciona bien o funciona mal porque podemos verlo. Así es. ¿Y por qué podemos verlo? Porque las audiencias son orales y hay mucha mayor transparencia. Y cuando uno puede ver eso
y puede darse cuenta de esa mayor transparencia, también puede exigir responsabilidades. Porque si en el sistema anterior se tiraban la bolita. No, es que la policía no lo hizo bien o nos lo entregó torturado. El MP, no, pues es que el juez decía, no, es que el MP, mira cómo me trajo la averiguación previa, yo qué puedo hacer. El MP decía, no, el juez agarró lana. No sabías dónde quedaba. No sabías. ¿Y por qué no sabías? Pues porque no podías saber, porque no era transparente. Hoy podemos ver el proceso penal. Ese yo lo juzgo como el mayor avance. El hecho de que el proceso penal esté ahí, de que se le pueda criticar cuando haya que criticar, que se pueda ver si resolvió bien un juez o no, si hay prisión preventiva o no hay prisión preventiva. Bueno, se puede percibir, pero notar, palpar. Pues eso hay que valorarlo también. Eso viene de la reforma. Eso no existía en México. Yo creo que hay luces y hay sombras. Ahora, nos falta mucho por hacer. En general, el proceso penal y en general, me permito alargar este comentario para decir, la abogacía mexicana le ha quedado a deber al país, no tengo ninguna duda. No hemos estado a la altura de los retos, de los desafíos que tiene México como sociedad. Y necesitamos trabajar mucho más duro desde la abogacía. Sí, que se ha criticado mucho la parte del servicio público, pero también el abogado particular, que a veces dicen, a ver, ¿cuántos? Y ahora se nota cuántos abogados buenos hay, ¿no? O sea, y la verdad es que el número no es muy amplio. Entonces, como abogados también, no nada más la autoridad, también el ejercicio profesional tiene que mejorar. Lo quiero decir con todas sus letras. Estamos con demasiados pendientes en el ejercicio profesional práctico de la abogacía, ¿no? Entonces creo que tenemos que mejorar esa parte también. ¿Cuántos libros ya tiene Miguel Carbonell y cuál es el siguiente proyecto? Libros propios, escritos, digamos, por mí. Este es el número 81. Además de 62 obras compiladas, coordinadas, etcétera. Y está en Prensa 1, que va a salir ahora en el primer semestre del 2020, con la misma editorial, que se llama Marketing Jurídico. Es un libro para que los abogados puedan aprender a destacar por encima de la competencia, aplicar técnicas de marketing para asegurar la viabilidad financiera de su práctica profesional. Son cosas que no se enseñan en las escuelas de Derecho, pero que creo que son muy importantes en la práctica. Marketing jurídico. Muchas felicidades, Miguel. Gracias.